Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Bienvenidos a la clase. Por favor, Simeón Osorio, por favor, de pasar el micrófono. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de las normas sociales. Y para iniciar este tema, considero necesario aclarar dos palabras, dos vocablos en sentido gramatical. ¿Qué quiere decir género y qué quiere decir especie para que nos podamos entender un poco mejor? Abro la tribuna de la clase para que algún compañero o compañera me diga si saben qué es género y qué es especie, por favor. ¿Qué es eso, Fernando? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Porque yo pregunté por género y especie. Sí, cada uno. Pero en sentido general, vamos a ver, Sandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Género es un conjunto de personas que tienen características entre ellos y ya la especie ya se refiere más a lo biológico. ¿Y solo las personas tienen género? Sigue abierta la discusión. Personas o cosas. ¿Serían seres vivos? Buenas tardes, serían personas, animales, y si hablamos en general se podría hablar hasta de plantas. Ajá, sí. En lo Entonces, género, perdón, es lo general, ¿verdad? Sí. Es el concepto de mayor extensión. Y la especie es lo que contiene el género, ¿verdad? En términos generales. Y ya nos podemos ir a personas, nos podemos ir a animales, nos podemos ir a plantas, ¿verdad? Pero en términos generales, en términos gramaticales, cuando hablamos de género, estamos hablando de lo general. Y estoy partiendo de esto porque las normas sociales son lo general. Y vamos a hablar de las normas sociales, vamos a hablar de las normas de trato social, las jurídicas, las religiosas y las morales. Pero las normas sociales constituyen el género. Y es muy común que muchos estudiantes se confundan con los convencionalismos sociales y las normas sociales, ¿verdad? Porque las normas sociales son mucho más amplias. Cuando hablamos de normas sociales, también estamos hablando de las propias jurídicas, de las religiosas, de las morales, ¿verdad? Entonces, las normas sociales, ¿verdad? Son las generales. Supongamos, pues, que
que en este momento ustedes se imaginan en la pizarra, pues, un gran círculo. Y le ponen normas sociales, los que quieran hacer el ejercicio, pues háganlo. Es saludable. Entonces hacen un círculo grande y le ponen normas sociales. Dentro de ese círculo grande hacen 4 círculos pequeños. Dentro de ese círculo grande de las normas sociales hacen 4 círculos más pequeños contenidos en ese círculo grande y le ponen como nombre normas de trato social, normas morales, normas religiosas y normas jurídicas. Normas morales, religiosas, jurídicas y normas de trato social. Es para que les quede claro, pues, que muchos compañeros y compañeras confunden, ¿verdad?, las normas de trato social. Y no, normas de trato social son lo específico de las normas sociales. Las normas sociales en general son todas las normas, porque cuando aplicamos las normas jurídicas no nos salimos de las normas sociales o no nos salimos de una sociedad para aplicar normas jurídicas. Cuando vamos a la iglesia no nos salimos, ¿verdad?, de las normas sociales para cumplir con los ritos religiosos. De igual manera, cuando cumplimos con nuestra moral, no nos salimos de una sociedad. Entonces, siempre estamos dentro del marco de las normas sociales. Estas normas sociales son definidas, pues, como los preceptos que rigen o regulan la conducta de los hombres en sociedad. De manera que normas sociales son todas aquellas regulaciones que existen con la intención de ordenar la conducta de los hombres en la sociedad. Todas, absolutamente todas las normas. Ya mencionamos las normas específicas. Repitiendo, pues, normas sociales son todos los preceptos que rigen o regulan la conducta de los hombres en sociedad. Y son todas aquellas regulaciones que existen con la intención de ordenar la conducta del hombre en sociedad. Y se clasifican en ideológicas y tecnológicas. Ideológicas son aquellas prescripciones que están dirigidas a ordenar la conducta del hombre dentro de la sociedad. Estas pueden ser convencionales o convencionalismos sociales, como ya hemos visto, morales, religiosas y jurídicas, ¿verdad?, las ideológicas. Y las normas tecnológicas, que son aquellas que el hombre toma en consideración científicamente para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Repitiendo, pues, se clasifican en ideológicas y tecnológicas. Ideológicas son aquellas prescripciones que están dirigidas a ordenar la conducta del hombre dentro de la sociedad. Estas pueden ser convencionalismos sociales, morales, religiosas, jurídicas. Y las normas tecnológicas, que son aquellas que el hombre toma en cuenta científicamente para el desarrollo de sus instrumentos de trabajo. Para facilitar la comprensión de la norma en su contexto, es decir, si pertenece al campo del ser o del deber ser, es preciso aclarar, algunos conceptos, como ley natural y juicio. Les decía, pues, que hay que aclarar fundamentalmente, para entender las normas, los conceptos de ley natural y juicio. Y ley natural la define García Maínez como juicios enunciativos, cuyo fin consiste en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Son juicios enunciativos cuyo fin consiste en mostrar las relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Esa es la ley natural. Un cuerpo lanzado al vacío necesariamente, ineludiblemente, indefectiblemente va a caer.
Un metal sometido a la acción del calor forzosamente se dilatará, necesariamente se dilatará. 2 más 2 siempre van a ser 4. Pues son leyes naturales. El juicio, pues, es una expresión, es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo. Y de ahí la importancia del juicio del derecho, ¿verdad? Porque consiste que el pensamiento se expresa a través de juicios. Y los mismos se clasifican en enunciativos y normativos. Los juicios se clasifican en enunciativos y normativos. Los juicios enunciativos son aquellas reglas que nos señalan un camino para conseguir determinados fines. Son aquellas reglas que nos señalan determinados fines para conseguir, ¿verdad?, ciertos fines. Y los juicios enunciativos contienen afirmaciones que al ser sometidos a comprobación pueden resultar verdaderos o falsos. Los juicios enunciativos, ¿verdad?, contienen afirmaciones que al ser sometidos a comprobación pueden resultar verdaderos o falsos. Van a ser verdaderos aquellos cuya relación y su enunciado se refiere, ocurren realmente. Son verdaderos aquellos cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente. Y van a ser falsos cuando no son susceptibles de comprobación o corroboración. Van a ser falsos cuando no son susceptibles de comprobación o corroboración. Y los juicios verdaderos se dividen en contingentes y en necesarios. Los contingentes son aquellos que son producto de las especulaciones, de las posibilidades, los necesarios, aquellos que el resultado siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Decíamos, el agua se evapora con la acción del calor. Siempre, necesariamente aquí en todo el mundo, el agua se va a evaporar con la acción del calor, ¿verdad? Es un juicio, pues, de carácter necesario, un juicio de carácter que va a presentar siempre el mismo resultado. Y los contingentes, que cuando son producto de las circunstancias, es decir, pueden variar o no. Hoy será un día de mucho calor, hoy lloverá, pues no necesariamente vamos a tener un pronóstico verdadero. Pueda que sí, pueda que no. Es producto de las circunstancias. En los juicios normativos, estos son aquellos que prescriben factibilidades, aquellos que prescriben posibilidades, supuestos o hipótesis, y se refieren a la conducta del deber ser, es decir, del comportamiento debido y no de la necesaria realidad. La norma jurídica siempre va a ser una posibilidad, una conducta debida, ¿verdad? El derecho nos permite, pues, ordenar esa conducta y nos señala, pues, un patrón de conducta que debemos observar. Pues esos son los juicios normativos, ¿verdad?, que se clasifican en válidos e inválidos. Válidos cuando se han cumplido con todos los requisitos de ley, e inválidos cuando hacen falta uno o varios requisitos. Entonces, los juicios normativos son aquellos que prescriben factibilidades, posibilidades, supuestos, y se refieren a la conducta del deber ser, es decir, del comportamiento debido, y no necesariamente a la realidad. Es decir, pues el derecho nos prescribe que
que no hay que matar, pues hay una sanción, no hay que robar porque hay una sanción. Hay que cumplir con los deberes, pero no necesariamente esta es la realidad. Y como ya mencionábamos, se dividen en válidos cuando han cumplido con todas las formalidades e inválidos cuando les hace falta uno o más requisitos para su validez. Y en este caso, pues, volviendo otra vez a las 4 clases de normas, comenzamos con las normas de trato social. Las normas de trato social, por favor, tómenlo bien en cuenta. Tomen bien nota de que también se les denomina usos sociales a las normas de trato social. También se les denomina convencionalismos sociales y costumbres sociales, no solo normas de trato social. Se les denomina, pues, usos sociales, convencionalismos sociales o costumbres sociales. Y estas son definidas como aquellos que imponen a los hombres una conducta en la vida social fundada en principios de buena educación, decoro, protocolo o cortesía. Son ejemplos de ellos las que establecen las normas con respecto a los saludos, regalos, visitas, invitaciones, etc. Repitiendo pues que la definimos como aquellas que imponen a los hombres una determinada conducta en la vida social fundada en principios de buena educación, decoro, protocolo o cortesía. Ejemplos de ellas establecen las normas con respecto a los saludos, los regalos, visitas, invitaciones. El día de ayer pregunté en una sección si alguien tenía conocimiento del uso de los cubiertos. Y afortunadamente, pues, una compañerita que había recibido el curso de etiqueta, pues, nos dio una pequeña charla del uso de los cubiertos. Pues ese es un convencionalismo social. Muchos, pues, cuando vamos a una cena, a un almuerzo, asistimos a un hotel o a una reunión, pues no sabemos cómo comportarnos. Ponemos los brazos sobre la mesa, no usamos correctamente los cubiertos, ni los vasos, ni las copas. Y todo eso, pues cada uno de los vasos, cubiertos y platos que colocan a uno enfrente, pues tiene un uso específico. Parte de un convencionalismo, ¿verdad? Hasta cómo sorber un líquido, cuándo empezar a comer, la forma de sentarse en la mesa, el momento en que uno empieza a ingerir los alimentos. Todo eso, pues, tiene un protocolo, una etiqueta. Lo mismo sucede, pues, cuando uno llega a un grupo y tiene que, generalmente tendría que saludar, pedir permiso para pasar en medio de unas personas. Y, pues, para el abogado es muy importante esto, la buena educación, el decoro, la cortesía. Muy importante. Entonces, este tipo de normas, pues, va acompañando a las jurídicas para poder colaborar en el desarrollo de un buen abogado. Y cuando uno va a un sepelio, a un velorio, pues hay que comportarse también debidamente, llevar la ropa adecuada, establecer una conducta de vida, ¿verdad? Y cuando llega a un cumpleaños, pues generalmente pues uno acostumbra a llevar un presente, un regalo. Todos estos pues son convencionalismos sociales, normas de trato social, usos sociales o
costumbres sociales. Luego tenemos las normas morales. En las normas morales son definidas como el conjunto de normas de carácter social que regulan las relaciones del hombre entre sí, relativas al bien y al mal, cuyo fin supremo es el bien común a través de la justicia. Es el conjunto de normas de carácter social que regulan las relaciones de la conducta del hombre entre sí, relativas al bien y al mal, cuyo fin supremo es el bien común a través de la justicia. Cuando nosotros pasamos a un anciano en la calle, cuando ayudamos a una persona discapacitada, cuando le cedemos el asiento a una persona de la tercera edad en el transporte público, cuando acudimos al llamado de beneficencia de una Teletón por un desastre natural, en el caso de una erupción volcánica, una inundación, un terremoto, vamos a hacer un acto moral al colaborar con nuestros semejantes. En ese sentido, pues, es una proyección de carácter humano, pues, colaborar con los demás miembros de la sociedad. Y todo lo relativo al bien común, al bien y al mal, pues, lo regula la moral. Pero tenemos las normas religiosas, que son aquellas inspiradas por la idea suprema de Dios y tienen como principal objeto ayudar al hombre a lograr un fin último en una vida que no es la terrenal. Consideran a la conducta del hombre no solo en sus relaciones con sus semejantes como el derecho, sino que en sus actos para con Dios y consigo mismo. Aquí el eje fundamental pues es la relación con un ser todopoderoso, con un ser supremo, en el que pues hay una promesa de una vida que no es en esta tierra, sino que es allá, es más allá. Aquí pues este tipo de normas sí regulan, como ya lo he mencionado anteriormente, sí regulan la intimidad de la persona. Aquí pues es pecado pues tanto en la religión evangélica como en la católica y en otras religiones, pues tener malos pensamientos. Aquí sí se regula la intimidad de la persona, la interioridad. Es autónomo, pues, porque es uno el que decide si va a cumplir con las normas religiosas. Bueno, no hay una coercibilidad así directa. La coercibilidad, pues en todo caso sería el remordimiento de haber, pues, pecado en todo caso. Y por último tenemos las normas jurídicas, que ya hemos mencionado hasta la saciedad, creo yo, que reiteradamente que tienen 4 características: la coercibilidad, la bilateralidad, la exterioridad y la heteronomía. Coercibilidad, exterioridad, bilateralidad y heteronomía. Cuando hablamos de la coercibilidad, es porque el Estado, a través del derecho, pues tiene instituciones como el Ministerio Público, el organismo judicial, la Policía Nacional Civil, el Ejército, el sistema penitenciario, que se van a encargar de ejercer una presión a la sociedad en el caso del cumplimiento no voluntario de las normas jurídicas. Es decir, pues, el Estado cuenta con instituciones de carácter represivo en el caso del incumplimiento de las normas jurídicas. En lo relativo a la bilateralidad, decimos pues que la norma es bilateral porque tiene 2 lados.
confiere derechos e impone obligaciones. Nunca vamos a ver una relación jurídica que solo contenga derechos o que solo contenga obligaciones. Frente a un comprador va a haber un vendedor con derechos y obligaciones, siempre. Frente a un vendedor va a haber un comprador también. Entonces, que con derechos y obligaciones. Frente a un arrendante, un arrendatario con derechos y obligaciones. Y viceversa. Obligaciones y derechos recíprocos. Siempre, toda la vida. Por eso es la bilateralidad de la norma jurídica. Y la exterioridad que ya mencionábamos, pues que pues en las religiosas no existen. Porque en las religiosas sí existe la interioridad. En el caso del derecho, en las normas jurídicas, solo regulan hechos, regulan acciones, no regulan los pensamientos, por ejemplo. Entonces, en el derecho solo regula la conducta externa del hombre en sociedad. Y la heteronomía, que es lo contrario a lo autónomo en las religiosas, porque en las religiosas es la persona misma la que decide si va a cumplir con la norma. En la norma jurídica no, hay una voluntad ajena, que es la voluntad del Estado la que impone las normas jurídicas. Entonces, las normas jurídicas tienen esas 4 características que son la bilateralidad, la coercibilidad, la exterioridad y como estudiosos, como estudiantes del derecho, debemos de saberlo el resto de nuestras vidas. Entonces, el tema del día de hoy, ya recapitulando, son las normas sociales, que son el género, son lo general. Vivimos en una sociedad, pues tenemos que observar normas sociales, ¿verdad? Y las normas sociales son los preceptos que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Dentro de las normas sociales, pues tenemos las ideológicas, que son prescripciones dirigidas a ordenar esta conducta. Y las normas tecnológicas, que aquellas que toman en cuenta científicamente para el desarrollo de los instrumentos de trabajo. Y para poder explicar las normas sociales, es necesario tener conocimiento de lo que es ley natural y juicio. Y ley natural son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar relaciones indefectibles que existen en la naturaleza. Un cuerpo lanzado al vacío, indefectiblemente, ineludiblemente va a caer. 1 más 1 siempre serán 2. Y el juicio. El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega. La importancia del juicio radica dentro del derecho, pues que el derecho se expresa mediante el juicio. Siempre. Y los juicios pueden ser enunciativos y normativos. Los juicios enunciativos son aquellas reglas que nos señalan un camino para conseguir determinados fines. Son aquellas reglas que nos señalan un camino para conseguir determinados fines. Los juicios enunciativos contienen afirmaciones que, al ser sometidos a comprobación, pueden resultar verdaderos o falsos. Son verdaderos aquellos cuando sus relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente. Y los falsos cuando no son susceptibles de comprobación o corroboración. Los juicios verdaderos se dividen en contingentes y necesarios. Necesarios cuando el resultado siempre será el mismo, ¿verdad? Ejemplo, el agua se evapora con el calor, 2 más 2 son 4. Y contingentes cuando son producto de las circunstancias. Es decir, pueden variar o no.
Hoy será un día de mucho calor. Este invierno será copioso. Los juicios normativos prescriben factibilidades, posibilidades, supuestos, hipótesis, y se refieren a la conducta del deber ser, es decir, al comportamiento debido y no necesariamente a la realidad. Se clasifican en válidos e inválidos. Van a ser válidos cuando se ha cumplido con alguna o todas las formalidades esenciales para su creación, e inválidos cuando hace necesariamente falta una o más requisitos o formalidades para su creación. Y luego, pues, volvemos otra vez y nuevamente a las clases de normas sociales, que son las normas de trato social, que dijimos que son aquellas que imponen a los hombres una determinada conducta en la vida social, fundadas en principios de buena educación, decoro, protocolo o cortesía. Son ejemplos de ellas las que establecen los saludos, regalos, visitas, invitaciones, etc. Vimos el ejemplo del uso del correcto, pues, de los cubiertos. Normas morales es el conjunto de normas de carácter social que regulan las relaciones de conducta entre las normas relativas al bien y al mal, cuyo fin supremo es el bien común, ¿verdad? A través de la justicia. Aquí dimos el ejemplo, pues, de pasar a un anciano la calle, de cederle el asiento a una persona discapacitada o de tercera edad. En las normas religiosas, pues, que son aquellas inspiradas en la idea suprema de Dios y tienen como principal objeto ayudar al hombre o a lograr un fin último en una vida que no es la terrenal. Considera a la conducta del hombre no solo con sus relaciones con sus semejantes como el derecho, sino con sus actos para con Dios y consigo mismo. Aquí, pues, la esperanza es, pues, de una vida en el más allá. Y las normas jurídicas que la definimos como la disposición legal que genera derechos e impone obligaciones. La disposición legal que genera derechos e impone obligaciones. Vimos, pues, que tiene 4 características la norma jurídica, que son su bilateralidad, su coercibilidad, su heteronomía y su exterioridad. La bilateralidad relativa, pues, siempre a derechos y obligaciones recíprocas. La coercibilidad relativa a que si su cumplimiento no es efectivo a través de la voluntad, puede hacerse cumplir a través de la fuerza, ¿verdad? A través de mecanismos implementados por el mismo Estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el organismo judicial, el ejército. Y luego, pues, la exterioridad. La exterioridad es que las normas jurídicas van a regular hechos, acciones, conductas que trascienden la realidad y no la intimidad de la persona. Si tienen preguntas, si tienen algún aporte, algún ejemplo, algo, comprueben ustedes con mucho gusto, o alguna aclaración. Adelante. Buenas tardes, Lick. Una consulta. Supongamos, tal vez el ejemplo es un poco inadecuado, pero suele pasar. Si alguien está, supongamos, orinando en las calles, ¿eso entraría entre una norma jurídica o la norma moral? La jurídica, ¿verdad? Porque Sí, está normado, ¿verdad? porque eso sí, es una falta contra las buenas costumbres. Entonces entraría en la norma jurídica. Y a la vez que también se ve mal, ¿verdad?
Es decir, ahí hay una conjunción entre los convencionalismos sociales y las normas jurídicas. Es decir, que a la vez que la persona que está haciendo eso, pues se va a ver mal, pues. Hay gente que no tiene ningún recato en hacerlo, ¿verdad? Y lastimosamente, pues las autoridades no toman en consideración esto, pero sí está tipificado como en el Código Penal como falta contra las buenas costumbres. Entonces le imponen una multa y si no tiene dinero para pagar la multa, pues va a la cárcel. Gracias, Lick. Entonces, en este caso sería las dos. Es jurídica y a la vez, pues, Sí, moral. moral también, o moral y convencionalismo social. Gracias, Lick. ¿Alguien más por ahí había pedido la palabra también? No sé, ¿quién había pedido la palabra? Había sido yo, Lick, pero era David. similar el ejemplo que puso el compañero. Ay, con mucho gusto. De haberlo sabido antes, licenciado, fíjese que a mí me pasó una experiencia desagradable con eso. Pero yo era menor de edad, iba pasando y justamente un señor estaba haciendo eso. Y yo me volteé la cara para otro lado, obviamente, y más bien me dijo palabras obscenas. De haberlo sabido que eso era un delito, Todavía. ¿verdad? Como, Es una falta, es una falta, es una falta. Sí. Es que falta es una transgresión menor al delito, para que ya tenga un poco de concepto. bueno. Menor, porque si usted paga la multa, pues inmediatamente, y no pasa de 30 días de prisión, ¿verdad? La falta. El delito ya es más grave en las sanciones. ¿Sí? Pero no vamos a entrar a penal el día de hoy, pero que como eso es tan básico, pues para que tenga claro, Sandra. Sí, David. Licenciado, perdone, ¿podría darnos un ejemplo acerca de un delito por medio de las normas religiosas? No le entiendo la pregunta. El delito lo cometió él en no levantar la mano. Son bromas, Lick. No sé si... Fíjese que también hay una conjunción, es decir, hay una segmentación común entre las normas religiosas y las jurídicas. Es decir, pues, si ustedes se dan cuenta, en los 10 mandamientos dice no matarás, cuestión que está regulada también por el Código Penal. Entonces, no sé si a eso se refiere, David. Entonces, sí casan ahí los dos ejemplos, ¿verdad? Hay casos en que un hecho, pues, podría encuadrar como hizo la pregunta Luis, encuadrar en varios tipos de normas. Sí, Sandra. Es que justamente eso que usted está diciendo, que las únicas que están penadas son las jurídicas, ¿verdad? Pero que a veces coinciden con las religiosas. Exactamente. Coinciden algunas, pero en sí solo están penadas, se podría decir, las normas jurídicas. Sí. Tengo entendido en la religión católica también que hay una gradación entre las transgresiones a las normas religiosas, porque unos son pecados que le llaman veniales y otros son pecados mortales, ¿verdad? Entonces hay unos pecados que no son de mayor importancia, pero hay otros que, por ejemplo, me imagino que de plano darle muerte a una persona, creo que mentir también es pecado mortal. Entonces tienen cierta gradación, ¿verdad? Cierta prioridad en cuanto a la sanción, aunque sea el remordimiento. Pero lo que tenemos que tener claro, y volviendo ya al tema, pues, es que a veces no es ni blanco ni negro
Las cosas podemos, dependiendo del cristal con que lo estemos viendo, pues van a ser jurídicas, pero a la vez pueden ser otro tipo de normas. Ojalá y les esté llegando el mensaje. Sí, Fernando. Exactamente, exactamente. Tiene toda la... Ujú. Recordémonos también, pues, que hay un derecho canónico, que es otro asunto, que eso lo juzgan, pues, los sacerdotes y una rama especial de los sacerdotes que estudian para ello. ¿Algo más? Perdón, Fernando. Ah, bueno, Pero a mí también. Yo pensé que era el mío entonces. es probable que esté fallando en el general, porque a mí no me ha dado la señal de que esté fallando, pero muchas veces, pues, me sale la señal ahí de que el sonido no está llegando correctamente y le pongo ahí a solucionar problemas y me lo soluciona. Sí, pues, no, es probable que no esté al 100% la señal. Y generalmente sucede esto cuando es invierno, cuando ya entra la época lluviosa, pues, porque nosotros confundimos en Guatemala el invierno con la época lluviosa. Bien, alguien más, con mucho gusto. De no ser así, les agradezco su atención y nos vemos, Dios primero, el próximo día de clases, ya con un nuevo tema. Les agradezco su participación. Feliz noche, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.